Bueno, le damos un saludo a todos los que están online y también a los que estamos acá. Y estamos en la porción 26, ¿no? Y tenemos un texto en la porción que nos va a ayudar a meternos en el tema. Okay. Que está en Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Y vamos a concentrarnos aquí en el tema de la bendición, ¿ves? Porque, como siempre digo, a veces no, pero la mayoría de las veces, cuando se desconoce el contexto y se desconoce muchas cosas del lenguaje base, pues se pierden muchos detalles. Y en español, cuando decimos bendiciendo, la palabra bien, decir, es hablar bien de alguien, es hacer algo bien, ¿ves? Si lo dejamos ahí, perdimos cantidad. Por ejemplo, si lo miramos entonces en el idioma griego, ya no es solamente bien decir, sino es también alabar, es también como devolver una bondad, ¿ves? O sea que ahí le agregamos un poquito más. Pero ya del griego al español ya perdió, ¿verdad? Ya fue disminuyendo. Lo mismo sucede del hebreo al griego. Del hebreo al griego también pierde. Por eso es que en el griego hay varias palabras para hablar de bendición. De la palabra hebrea que es bendición, es verajá. En griego tenemos esta palabra, eulogio. Tenemos también la palabra eucaristía, de donde viene acción de gracia. O sea, ya entonces los traductores al griego se dieron cuenta que esta palabra traía más cosas, por lo tanto no es solamente alabar o bendecir o dar bondad, sino también ya es una acción de agradecer. Estamos agradeciendo también. Y todo eso encierra todo bastante lo que significa la palabra verajá. Ahora, cuando Pablo utiliza aquí esta palabra, Pablo, que es un hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, pues él no está simplemente pensando en eso, sino está pensando en todo lo que encierra eso en mente. Fíjate que primero dice, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo, sino por lo contrario, ¿ves? Ahí puso el maldecir y puso, ¿cómo se llama? El mal, devolviendo mal. Ya agregó dos cosas, maldecir y devolver mal. Dice, por el contrario, bendiciendo. Entonces, Dios nos llama a bendecir a la gente. Dios nos llama a bendecir la situación. Dios nos llama a agradecerle a Él también. Pero, bueno, inclusive hay textos donde Pablo dice que cuando oren por los gobernantes, dice, con toda súplica, toda acción de gracia,
clamor, con peticiones, con oración. Porque nosotros tenemos el concepto de oración reducido a dos cosas. Reducido a alabar a Dios y reducido a pedirle a Dios. Entonces, cuando una persona va a orar, la mayoría de las personas comienzan alabando a Dios, cosa bien cortica, agradeciendo, gracias Padre por esto, y entonces entra a pedir y a pedir. Sin embargo, Pablo en una ocasión dice, dar gracias a Dios, ¿cuándo? En todo. En todo. O sea que, ¿qué cosa es todo? Todo es cada vez que tú te acuerdes, o todo es en toda situación. Entonces muchas veces nosotros tenemos alguna oración, hay quien acostumbra a orar en una hora del día, en un momento del día, comienza agradeciendo a Dios y después a pedir. Casi que nos hemos convertido en más pedigüeños que en bendecidores. Y no tan solo bendecir la situación a otras personas, sino también darle a Dios su lugar en la bendición. Así que la bendición, la palabra verajá va a enredar todo eso. Ahora, cuando nosotros vamos a la raíz de la palabra, en hebreo, le podemos agregar o podemos darnos cuenta de que pierde su esencia cuando solamente lo dejamos en bendecir y en... ¿Por qué? Porque la palabra verajá, la raíz de la palabra, es una acción. ¿Cuál acción? Cuando una persona está sembrando en el campo, está sembrando, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Qué tú tienes que hacer cuando tú siembras, vas a sembrar una semilla? Aparte de preparar la tierra, ya tienes lista la tierra, tienes la semilla en la mano y llegó el momento de sembrarla. ¿Qué tienes que hacer? Agacharte. ¿No es así? Pues esa acción de agacharte, de arrodillarte, eso es verajá. Entonces, la raíz de la palabra no es tanto bendecir o agradecer como qué cosa, humillarse, como agacharse. Por lo tanto, cuando tú bendices a Dios, ¿qué tú estás haciendo? Te estás humillando delante de Dios. E inclusive la acción se refiere más a ese, no es tanto el estar, porque por ejemplo una persona que esté arrodillada entonces está en verajá, no. Es precisamente ese movimiento de venir desde arriba hasta abajo, esa acción es la que es verajá. ¿Entendieron ahí? Una persona puede estar arrodillada y tú dices, mira que él está arrodillado, pero no hizo la verajá, no se inclinó, no se humilló, no bajó. Siendo un poquito más allá, no conectó lo de arriba con lo de abajo. Porque ¿dónde tú tienes la semilla? En la mano. ¿Y dónde tienes que meterla? En la tierra. Entonces estás conectando lo que está arriba con lo que está abajo. Ese movimiento, esa conexión en que tú llegas abajo y te humillas, esa es, ¿qué cosa? Verajá. Por eso es que en la amidad se hacen 3 pasos, ¿no es así? Y la persona, y cuando hace los 3 pasos, hace una inclinación. ¿Qué estás haciendo? Verajá. ¿Entienden hasta ahí? Esa inclinación, esa conexión entre lo de arriba y lo de abajo, estás haciendo. O sea que cuando estamos haciendo la oración, la amidad, la tefilá, cuando se hace la oración, ¿qué cosa estás haciendo? Estás conectando lo de arriba, lo de abajo. Ahora puedes entender mejor el Padre Nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino,
hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Qué está haciendo? Conexión. Entonces eso es que es una verajá, es una conexión, es un descender, es venir de lo de arriba, conectarlo con lo de abajo. Entonces cuando estamos haciendo una verajá, no es simplemente, por ejemplo, si leemos con esta óptica el texto, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo, si nos quedamos solamente en no hacer eso, está bien. Sino que Pablo dice, por el contrario, va más allá. La mente corta se queda en que bendición es no hacer esto. Lo contrario de maldecir es bien decir. Lo contrario de dar el mal es dar el bien. Nos quedamos ahí. No, pero Pablo está diciendo lo contrario, vamos a hacer más. Vamos a conectar el cielo con la tierra por esas personas. Vamos a conectar el cielo y la tierra por esa situación. Entonces, cuando tú estás haciendo una bendición, no estás simplemente diciendo, ay, yo quiero que esto sea diferente. Estás conectando el cielo y la tierra para que esa situación sea diferente. Hay tres cosas que pueden limitar una bendición. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay tres cosas que esa conexión la interrumpe. La primera cosa es el pecado. Si la persona está en pecado, ¿cómo tú vas a conectar el cielo con la tierra si tú eres la desconexión? Es como en la electricidad. Si se rompe el cable que está en la corriente, cuando tú vengas a conectar, ¿qué pasó? No hay conexión, no hay corriente. Tú puedes llamar a la empresa eléctrica, tú puedes hacer lo que tú quieras. Si estás roto en eso, Dios no te escucha. Porque el pecado precisamente es separación. La palabra pecado lo que significa es separado. Por eso el Señor dice, separado de mí, nada puedes hacer. Pecado es separación. Entonces, una persona que está en pecado, cuando hace verajá, no hiciste nada. Tú puedes hacer lo que tú quieras, que no hay conexión. ¿Ven ahí? Por eso es que cuando tú estás en pecado, Dios te escucha. ¿Por qué? Por su gracia. Porque simplemente no hay conexión. Entonces Dios te escucha por su gracia. La persona necesita hacer esa conexión. Entonces, lo primero que limita una bendición es el pecado. Lo segundo que limita o favorece la bendición, ¿qué cosa es? La fe de la persona. ¿Qué cosa es la fe? Dice el Señor. Dice en la palabra. Es necesario que el que crea que le hay. O sea, tú no puedes creer y a la vez no creer. No. Si crees, tiene que ser. Si tú estás hablando con Dios, tú tienes que creer que tú estás hablando con Dios. Hay personas que simplemente oran, hablan con Dios, hacen una verajá, pero no creen eso. No tienen esa claridad. E inclusive hay personas que pueden tener más que otros. En un momento determinado o en varios momentos, el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, se puede tener fe como un grano de mostaza y se puede tener fe como un grano de arroz. Se puede tener fe como un garbanzo. Se puede tener fe como un aguacate. Se puede tener fe como un coco. Se puede tener fe como una calabaza. ¿No? Ahora, ¿en qué consiste ese tener fe? En que la persona tiene más certeza y claridad de qué cosa. De que está hablando con quién, con Dios. Que quién está en el asunto, Dios. Entonces, hay personas que cuando hacen esa conexión cielo y tierra, pues, ¿cómo se llama? La cumplen, la hacen, de una forma tan eso. ¿Por qué? Porque su fe condicionó eso.
sencillo. Recuerdan que Jesús en un momento determinado venía caminando y alguien tocó los flecos de su talí. ¿Recuerdan? Dice, cuando Jesús dijo, alguien me tocó, ¿qué dijeron los discípulos? Si el público te aprieta, si esto está lleno de gente, ¿cómo tú dices que alguien te tocó? ¿Y qué dijo Jesús? El poder ha salido de mí. Entonces quiere decir que entre toda esa gente, no todo el mundo tocó igual. Porque si hay un grupo que lo aprisiona y lo está empujando y lo está tocando, y había gente también tocando, no, hay uno que no tocó como había que tocar. Ahora, si la persona tiene el talí, la persona tiene un talí arriba, vamos a ver este. Si la persona tiene un talí arriba, ¿dónde están los flecos? ¿Qué tuvo que hacer? Y estamos en una multitud y la gente está. ¿Qué tiene que hacer el que toque los flecos? ¿Qué estaba haciendo esa muchacha? Que todo el mundo pensaba que ella estaba en candela. Ella era la más mal del grupo. Ella era la más mal del grupo, pero ella tuvo que hacer ¿qué cosa? Verajá. ¿Y qué pasó? Que su fe no era igual que la del resto. Era una fe de calabaza, un melón de fe, no era como un grano de mostaza, y tocó, ¿y qué pasó? Salió poder. ¿Y qué pasó con su enfermedad? Entonces, si no hay pecado, y el pecado no estorba, en dependencia, en la medida de tu fe, esa conexión será más Wi-Fi o de Bluetooth. Bueno, será más pequeño o será más de cable. Inclusive hay algunos que el cable es tan fino que harán 50 verajá para poder llegar a la verajá de uno solo, de alguien que hizo una sola. ¿Van ahí conmigo? Pero también tenemos otra cosa que muchas veces perdemos de vista, que detiene o que frena ese puente que tú estás estableciendo. O sea que cada vez que hacemos una verajá, estamos estableciendo un puente entre el cielo y la tierra. ¿Y es qué cosa? La solución. O sea, no es solamente tener fe para que las cosas se hagan, sino tener cuidado con que la solución no te haga menguar. Voy a poner, ahora que estuvimos hablando hace un rato, Tati y yo ahí de enfermos y eso. ¿Sabes? Cuando hay gente que están en el mismo equipo, ¿de qué vamos a hablar? Antes hablábamos de otras cosas, ahora hay que hablar de cómo te sientes, cómo tú estás bien, no me volvió aquí, me volvió allá. Pero tuvimos que cortar la conversación. Ahora, tú estás enfermo, vas al médico, estás mal, llegaste al médico y el médico hace, a mí me ha pasado, voy a poner un ejemplo ahora mismo, voy a saltar, ¿no? En vez de especular voy a hablar de un ejemplo mío. Tú llegas al médico, yo llego al cardiólogo y me siento, yo voy bien, yo entero, yo diciendo, ahora sí, cuando me midan y me pesen, ahora sí, impact, ahora sí. Yo, loco, porque el médico me quite pastillas. Con un cubo de pastillas, por lo menos con 5 que me quite, a niveles. Llego al médico, me ponen todos los cables, eso. Tengo y ahí donde viene, tengo un imán para ese tipo de enfermera. La enfermera de así, ponele, se hace. Se disparó el corazón, subió la presión, bajó todo. Y yo que estaba, pero si yo venía bien. Y entonces hace así y dice, no, parece que el cablecito se zafó. Tú no puedes hacerlo de una forma más. Tú estás mirando el televisor y yo acabo de salir de un infarto y tú vienes y me dices, yo exploté. ¿Están ahí? Acto seguido viene el médico, que es mi socio, es mi amigo. Y el médico llega y me dice, estás entero, estás bien. ¿Y qué pasa con uno? Primero uno te dijo, hacer verajá.
a conectar el cielo con la tierra. Y el otro llega y te dice, está bien, estás entero. ¿Qué te hiciste? Ah, ya, estoy bien. Cuando salga de aquí me tomo un café. Un cortadito. Cuando salga de aquí me tomo un cortadito. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando tú estás en el problema, haces baraja. Tienes la solución y ¿qué pasó? Todo está bien. Dice Pablo, hacer verajá siempre. En lo malo y en lo bueno. A veces tú dices, ni tengo pecado, tengo tremenda fe. Me acuerdo cuando yo estaba en el seminario, que teníamos que ir en una carretera. Eran como 4 horas para llegar de La Habana al seminario. Algunos han pasado por esa carretera. Y a veces uno salía y tú te parabas en la carretera y enseguida paraba un carro de turismo. Y el carro de turismo, el tipo te decía, ¿dónde queda Pinar del Río? Yo te llevo. Yo te indico el camino. Te sentabas allí, aire acondicionado. Por el camino te veías a otro seminarista, el carro lleno, y tú decías. Y ese seminarista que estaba ahí parado decía, tremenda unción. Y él en la carretera, sudando. 4 horas después, cuando él llegaba al seminario, 4 horas después, todo desplumado como un pollo, y tú, fresco como una lechuga. Y entonces te decía el seminarista, no es fácil, la carretera estaba dura. Y uno para, ¿sabes? La venganza, le decía, tienes que orar. Algunos que me decían a mí, porque no siempre el turista te paraba, a veces eras tú el que estaba ahí, cuando tú llegabas todo desplumado, tienes que orar. Me decía, oraste. Y yo recuerdo en una ocasión que ya me tenían ya un poquito, parece, no se me repetía la bendición. Y llego y desde que entro digo, fíjense, oré, leí la Biblia, canté salmo, prediqué el evangelio a los que estaban allí y me eché a llorar. Y que no me hable. Dios no quiso, simple. Entonces, a veces, cuando las cosas no es eso, todo el mundo quiere hacer de todo. Y cuando todo está bien, pues entonces te olvidaste. Y ahí es donde viene el dominio propio, ahí es donde viene el ponerle al asunto. El día ese que tú te levantas, que tú no quieres orar, ¿tú sabes por qué cosa es? Porque todo está bien. El día que las cosas están mal, tú te acuestas orando y cada vez que te levantas, abres un ojo por la madrugada y tú oras. Porque no quieres parar de orar. La cosa está mala. Pero cuando todo está bien, tú ves cuando la gente, hay personas que me dicen, ay, es que yo no he tenido ni ganas para orar. Me siento así de... Entonces quiere poner como que la cosa está mala y por eso no estoy orando. No, la cosa está bien porque si estuviera mala, tú no parabas. Entonces, cuando Pablo dice, dar gracias a Dios en todo, hacer verajá en todo, ¿qué cosa es? Siempre constante. Dice entonces el texto, donde estaba, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, o sea, ponle más, no espere que esté la maldición, no espere que esté la cosa mala, haz lo contrario. ¿Cuándo es? Siempre. Dedicándole tiempo a eso. Y fíjate algo interesante. Cuando hacemos si usted llega a la página web, voy a decir la opción, una opción buena. Tú llegas a la página web y tenemos en la página web Sidur, ¿recuerdan? Uno de los puntos. Y tú buscas ahí y hay uno de los puntos en el menú que te dice Berajot. Berajot es el plural de Berajá, donde hay bendiciones. Ahí vas a encontrar muchas bendiciones. La primera, Sheheyanu, es una bendición que tú la puedes hacer ante cualquier situación. Es la más común que se usa. Porque no te acordaste de más ninguna y hiciste eso.
Pero si tú no tienes el celular, se fue la corriente, se fue todo, no te quedaste sin darle gracias a Dios. Tú dices lo que tú venga a la mente. Porque recuerda que hay una forma espontánea de hacer las cosas y hay una forma formal de hacer las cosas. Si tú no lo tienes nada, da la acción de gracia. Da gracias a Dios porque esa situación, aunque sea mala la situación, dale gracias a Dios por la situación. Y tú no sabes cómo, pero Dios va a transformar eso que está en candela en bueno. Eso que está jorobado y eso que te despertó, dar una decisión, Dios lo va a hacer. Y si la cosa está buena y tú das gracias a Dios por eso, pues Dios, ¿qué va a hacer? Va a mantener eso. ¿Van ahí conmigo? Entonces, ahora, cuando nosotros miramos esa parte formal, que yo siempre la utilizo, yo cuando doy acción de gracias, yo siempre utilizo la formal y después cambio. A veces no tengo para poder leerlo y cambio. O eso estoy haciendo en la mente y no. Pero esa parte inicial dice, y seguro que ustedes se van a acordar ahora cuando vean, ¿cómo dice la primera parte de una bendición? ¿Recuerdan? Baruch atah Adonai. Interesantemente, en el hebreo no existe usted. No existe. No hay una palabra para tú decir usted. Nosotros, en el español, cuando tú estás ante una persona de cierto respeto, ¿qué decimos? Usted. ¿Así? Nosotros los cubanos, por ejemplo, que usamos mucho el tuteo, pues a todo el mundo le decimos tú. Pero cuando vamos a un lugar importante, ¿qué hacemos? Usted. ¿Es así? Hay otras culturas que no. Hay otras culturas que usan usted siempre. Perfecto. Pero en el hebreo, cuando tú llegas con esa mentalidad, tremendo problema. Porque ¿cómo tú le dices a una persona que está en cierta eminencia en el hebreo? No le puedes decir atá. Porque atá, ¿qué cosa es? Tú. ¿Cómo se dice en hebreo entonces? Para esa persona. Simple. Se conjuga el verbo en tercera persona. Por ejemplo, tú puedes decir, quisiéramos hablar con una persona, le dice, quisiéramos hablar contigo. Pero fíjate tú, en el español es un problema, ¿ves? Los que pensamos en español es un problema, porque no hay nadie. Quisiéramos estar tú solo. Entonces, un poco que ver. Bueno, hay una historia interesante. Ahí cuentan que un muchacho en una universidad allá en Israel le preguntó entonces a uno de los ancianos. Ya él venía con su mentalidad hispana. Y entonces él no podía decirle al anciano, ¡atá! Tenía que entonces conjugar, pero no le salía. Y le dijo, bueno, acá, él tratando de limpiarse. Dice, espérate un momentito. Si Dios, ¿hay alguien más grande que Dios? ¿Verdad que no? No hay nadie más grande que Dios. Si a Dios uno le dice, Baruch atah Adonai, bendito tú, Señor, ¿por qué entonces yo tengo que decirte? ¿Por qué yo tengo que romperme la cabeza para hablar contigo si tú eres menor que Dios? Y entonces este sabio le dijo, bueno, estás equivocado. Con todo el mundo hay que hablarle con respeto. En nuestro idioma no existe esa conjugación, ese pronombre de usted formal. ¿Por qué? Porque cuando tú usas una frase que no coordina por esa persona, tú estás demostrándole un respeto tan grande que eres capaz de violar la gramática para ponerlo en su, ¿cómo se llama? En un lugar preponderante. Wow.
¿Y por qué a Dios le decimos atá? Porque Dios no permite que tú lo pongas allá arriba. Es Él el que quiere que tú lo pongas ¿dónde? Abajo. ¿Por qué? Porque ¿con quién tú estás hablando? Con tu papá. Y Él no quiere que tú lo pongas allá. Él quiere que tú lo pongas. Por eso el rey David fue el primero que utilizó Barú atá. Acuérdate que el rey David fue la persona que construyó todo esto que hacemos en el devocional. Todo eso que hicimos ahí, ¿quién construyó eso? El rey David. Esos son los salmos. La gente piensa que los salmos es poesía. No, los salmos no son poesía. Los salmos son el texto que escribió David junto con otros cantores y otros personajes para el devocional del templo. Y su devocional diario. Y el propio David dijo, ¿quién me inspiró eso? Dice, el Señor inspiró eso. Nos dio mandamiento, o sea, que entra dentro de la Torá. Supongamos que tú quites todos los libros. Tú tienes la Torá, tú tienes los Neví, tú tienes los Ketuvim. Por eso decimos Tanakh. Tú tienes la Torá, que es los 5 libros de Moisés. Tienes los Neví, que son los profetas. Y tienes los Ketuvim, que son todos los demás escritos. Eso conforma ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. Y para nosotros también el Nuevo Testamento entra ¿dónde? Dentro de esos Ketuvim, esos escritos. Entonces, si nosotros fuéramos a eliminar todo eso, nada más que nos quedamos con la Torá, que fue directo Dios, habría que sumarle los salmos. ¿Están ahí conmigo? Porque son mandamientos de Dios. Ahora, en esos mandamientos, entonces aparece por primera vez Barú atá Adonai. ¿Por qué? Porque David, en esa revelación de Dios, entendió eso. O sea que cuando nosotros no estamos en pecado, cuando nosotros tenemos la fe para hacer nuestra verajá, cuando nosotros lo hacemos siempre, no en las buenas solamente, no en las malas solamente, sino también en las buenas. Cuando somos capaces de hacer todo eso, tenemos que entender que en ese momento en que estamos conectando y sirviendo de puente entre lo que está arriba con lo que está abajo, ¿estamos hablando con quién? Con el Padre. Ahora, David dice, Barú atá Adonai Eloheinu. Eloheinu es Elohim. Elohim, ¿qué cosa es? Juez. Un juez es un Elohim. Una persona con poder, autoridad. Si lo dijéramos en latín sería un autoritas. O sea, una persona que tiene una autoridad del que le han dado. En el caso de Elohim, Dios está manifestando su autoridad, que no que se la dieron, sino que la tiene. Ahora, cuando entonces decimos Barú atá Adonai Eloheinu, ese Adonai sería las 4 letras, el Yod, Het, Vav, Het. Las 4 letras, el tetragramón que le dice. Que en vez de pronunciarse se dice Adonai. ¿Recuerdan? El Señor lo enseñó así, Jesús. Dice Shema Adonai. ¿Recuerdan eso? Shema Israel, Adonai Eloheinu. Ese Adonai son las 4 letras. Pues entonces, el propio Jesús menciona, digan Señor. Por eso es que nosotros cuando vemos las 4 letras, no decimos Jehová ni decimos Yahvé, decimos como nos enseñó Jesús. Usted no va a ver en el Nuevo Testamento, por eso usted no encuentra en el Nuevo Testamento nunca ni Yahvé ni Jehová. No es que a los apóstoles se les olvidó escribirlo, es que no se dice. Se dice Señor. Pero no se dice, no porque las letras no tengan eso, sino porque las letras son un acróstico, el que era, el que es y el que será. Ahora, ese Barú atá, las 4 letras, y después viene lo otro, Eloheinu, el juez. E inclusive si seguimos en muchas de las bendiciones que tenemos, dice Melech haolam, rey del universo. ¿Qué pasó? Ya no está hablando de tu papá. ¿De quién está hablando?
de un rey, de un Elohim, una persona que está en eminencia. Y entonces, en muchas bendiciones decimos, Asher Kideshanu, y ese Kideshanu entonces es la tercera persona que está dándole respeto a quién, a ese rey. Entonces, en esa bendición nosotros estamos reconociendo. Primero, te digo tú, porque eres mi papá. Pero después, no me creo cosas, porque hay personas que tienen tanta intimidad con Dios, que entonces se creen libres de hacer lo que le da la gana. No, espérate un momentico. Ese es tu papá, pero también es el rey del universo. Entonces tienes en la bendición el tú, mi papá, pero también tiene ¿qué cosa? El rey, al que tú le estás dando respeto. Por eso es que David entonces dijo, Baruch atah Adonai Eloheinu, y puso ahí ¿qué cosa? Esa dimensión que merita un formalismo, un usted. Si lo dijéramos en español, un usted. ¿Van ahí conmigo? Ahora, terminando y resumiendo todo. No tienes pecado, porque Dios te perdonó, Dios te lavó con su sangre a través de la obra salvífica de su único Hijo. Y tienes entonces la fe para venir a donde está Él. Y no lo hace solamente cuando la cosa está mala, también lo hace cuando la cosa está buena. Y estás creando ese puente entre lo que está arriba y lo que está abajo. Porque estás hablando con quién? Con la persona que tú tienes confianza, que es tu papá, pero también la persona que tú tienes respeto, porque es el rey, porque es el juez. Es la persona que te puede sentenciar. ¿Se acuerdan cuando Jesús, y es una ilustración tremenda, cuando Jesús estuvo en el templo? Y Jesús está en el templo y dice que él primero miró así desde afuera, posiblemente desde el monte, y dice, y lloró. Y dijo, ¿cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta a sus pollos? Y dice que se compungió y lloró. Después él entra en el templo y allí en el templo lo cuestionan. Si tú eres esto, dínoslo ya. Y esa gente hablando con él con esa arrogancia. ¿Qué debía haber pasado? Que él entró en el templo. ¿Y qué debió haber habido en ese templo? Si ustedes llevan, es más, ese mismo día que él entró, o cada día que él entró, ¿qué estaban haciendo allí en el templo? ¿Qué se hacía en el templo? ¿Cómo tú haces un sacrificio? No tienes que hacer primero verajá. Y la verajá, ¿qué cosa es? Conectar lo de arriba con lo de abajo. Pero ellos no estaban entendiendo que ese que está entrando ahí es el que ellos quieren que entre. Y cuando entra el que ellos quieren que entre, lo sacan. ¿Qué pasó entonces? Que actuó, ¿qué cosa? El rey. Que actuó ¿quién? El justo. El de la justicia. El del poder. Y cuando aquella vez que ellos le dijeron, mira estas columnas, mira esto y mira lo otro, los discípulos, ¿qué le dijo Jesús? Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Porque dijo también, porque no reconocieron el día de su visitación. Mira tú, ¿cuántas veces entró Jesús al templo? No, ¿cuántas veces? Y en ninguna se dieron cuenta de quién era el que estaba entrando en el templo. ¿Por qué? Porque muchas veces usted puede convertir lo que puede ser bueno en malo. Dios ha dado la verajá, ha dado las bendiciones. ¿Para qué? Para que nosotros transformemos las cosas. Invitándolo a Él a orar en esa situación. Dándole gracias a Él por lo que está pasando y también invitándolo a que una situación que es buena continúe.
Pero de la misma forma pudiéramos estar haciendo eso, llamando para nosotros lo peor. ¿Qué sería entonces? ¿Cómo sería? O sea, si lo bueno es no tener pecado, así hacemos bueno, no hacemos sin pecado, con fe. Y siempre, ¿cómo nosotros estorbamos eso? ¿Qué sería hacer lo contrario y que pase lo contrario? En pecado, sin fe, porque tengo que hacerlo, esta es la hora de hacer verdad, vamos a hacer la verdad. Y hacerlo nada más cuando tengo problemas. Le estoy diciendo a Dios, no estoy mirando el día de tu visita, estoy haciendo lo contrario a eso. Dios nos bendiga entonces en esta mañana, o en esta tarde. Y que podamos entonces entender lo que es, o sea, entender el recurso que Dios nos ha dado con una verajá. O sea, no es que simplemente una verajá o una acción de gracia es que tú puedes dar gracias a Dios cuando tú quieras. No. Es una herramienta que Dios te ha dado. Es algo que Dios ha puesto en tus manos, que por ser pueblo de Él lo ha puesto en tus manos. Si no, no lo pone. ¿A quién le puso eso en sus manos? A su pueblo. A ti. Cuando tú haces uso de eso, estás haciendo uso de un recurso que Dios te dio. Dios les bendiga y que podamos ser una iglesia que use el recurso que Dios ha puesto en nuestras manos. Bendiciones.